Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática, que contradicen la Carta Democrática, que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo estamos viendo ahora en Perú, para que de nuevo los tanques disparen y las cárceles se llenen y las gentes humildes caigan ensangrentadas en las calles simplemente por pedir el derecho a existir y el derecho a tener derechos. Bueno, presidente, le agradezco mucho su presencia. El Consejo Permanente está sumamente honrado de esta jornada y es cuanto quería decir. Tiene la palabra el señor secretario general. Hoy la OEA recibe a uno de los líderes más influyentes del mundo, y esa distinción hace justicia con la vocación del presidente Petro, porque para luchar por la paz es necesario luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la insatisfacción de la población con la democracia. A continuación, es para mí un gran honor ofrecer la palabra al excelentísimo señor presidente Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Tiene usted la palabra. Solo uno que sea juez penal puede, y a través de la sentencia, quitarle los derechos políticos a algún ciudadano o alguna ciudadana de las Américas. Eso precisamente decía el Pacto Democrático, la Carta. Lo que todos los estados aquí presentes ratificamos en años diferentes y que hace parte, en el caso colombiano, de nuestra Constitución y la de muchos de ustedes. La Carta constitutiva de un proyecto democrático para Colombia, para Perú, para Venezuela, para el Uruguay, para cualquiera de nuestros países, el proyecto democrático para las Américas. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa Carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido de lo que significa un pacto democrático. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática, que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo vemos, no lo vimos en Honduras, no lo vimos en el Paraguay, no lo vimos en Brasil, no lo estamos viendo ahora en Perú. ¿No podría suceder en Colombia o en otro país cualquiera de los que aquí presentes? ¿No estamos vulnerando el Pacto Democrático de las Américas? En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad. ¿No estamos yendo hacia atrás? Hacia retraernos en la historia
para que de nuevo los tanques disparen y las cárceles se llenen y las gentes humildes caigan ensangrentadas en las calles simplemente por pedir el derecho a existir y el derecho a tener derechos. Yo invito a la reflexión. No invito a que nos confrontemos aquí, sino más bien a que nos reencontremos aquí. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.